en el sueño, diabetes, hipertensión. Muchas personas obesas ven la cirugía bariátrica como solución, pero es importante decirle a nuestra audiencia que esto no es suficiente. Debe existir un cambio en el estilo de vida del paciente. Muy cierto. Para el abordaje de la obesidad, pues lo principal es el cambio de hábitos, y esto es la parte de alimentación saludable y actividad física. También hay un abordaje que puede ser farmacológico cuando lo primero no nos resulta, y el tercer abordaje puede ser el quirúrgico, que hacemos referencia a la cirugía bariátrica. Pero es importante que los hábitos de alimentación se empiecen a corregir desde el inicio que se plantee una cirugía bariátrica hasta después de la cirugía. ¿Cuáles son las pruebas a las que son sometidas los candidatos a cirugía bariátrica? Sabemos que hay todo un equipo médico que lo acompaña. Es un equipo médico multidisciplinario encabezado por el médico cirujano, médico bariátrico, el psicólogo y su nutricionista. Además, dependiendo ya de las patologías que tenga el paciente, se puede referir al cardiólogo o al internista. El médico es el que va a dar, dar la pauta si el paciente es candidato o no para una cirugía bariátrica. Queremos compartir contigo otras inquietudes de la audiencia. ¿La obesidad tiene algún riesgo de cáncer? Sí, hay cáncer asociados directamente a la obesidad, como puede ser el cáncer de mama en la edad posmenopáusica, el cáncer de colon, el cáncer de páncreas. Cuando hablamos de dieta balanceada, ¿a qué se hace referencia exactamente? ¿Cuáles son esos alimentos que siempre deberíamos consumir y cuáles tú recomiendas sacar de nuestra dieta? Mira, cuando hablaba ahorita de lo que es la microbiota intestinal, hacemos énfasis también en lo que son los prebióticos y los probióticos. Los prebióticos los vamos a encontrar en algunos vegetales y frutas. Es cierto tipo de fibra que no va a ser digerible en el estómago y va a pasar intacta hasta el intestino, donde va a servir, de comida para las bacterias benéficas, ¿ok? Entonces, por eso es importante promover el consumo de vegetales y frutas y reducir los que van a dañar esa microbiota, que básicamente son todos los ultraprocesados. Muchos aseguran que comer bien es costoso. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación o esto es un mito? Para mí es un mito, ¿ok? Porque cuando hacemos una dieta para aumento de peso puede resultar costoso, pero cuando es una dieta para pérdida de peso, más bien no es tan costoso. Se va a economizar un poco en el sentido de que las porciones se van a disminuir y se pueden escoger frutas y vegetales que sean de la temporada. ¿Por qué es importante acudir a un especialista? Esto te lo pregunto porque cada vez es más frecuente simplemente consultar en Google y usar dietas para todo el mundo. Y la verdad es que el trabajo que ustedes realizan se adapta a cada paciente. Hay mucha desinformación y muchos pacientes llegan inclusive confundidos al consultorio. Mágicas. Dietas mágicas, hay mucha desinformación en verdad. El paciente llega confundido. La idea es calcularle su requerimiento calórico y en función a eso y a todas las patologías que este paciente presente y sus antecedentes familiares, pues se le van a indicar las recomendaciones que sean necesarias. Gracias, Claudia, por acompañarnos este jueves. Por favor, dinos dónde podemos encontrarte. En el Instagram me pueden seguir como @uvanutrición. Gracias, conversamos con Claudia Uva, nutricionista. Hoy el tema fue obesidad como problema de salud. Antes de finalizar este programa, quiero compartir con ustedes un trabajo especial de nuestro compañero José Francisco. Él nos trae información relacionada con los casos de dengue, pues se han incrementado durante esta temporada de lluvia. Así es, gracias querida Bea por este contacto. Un saludo para ti, para quienes a esta hora sintonizan Noticias Globovisión Salud. Es propicio hablar de dengue, sobre todo en esta temporada de lluvias, porque puede haber una propagación del insecto que transmite esta enfermedad. Para hablar sobre este tema me acompaña en esta oportunidad la doctora Yoxibel Limas, quien es internista y además infectólogo. Bienvenida, doctora. Yo quisiera que nos hablara un poco quizás sobre números, ¿no? Quizás hablar sobre qué tan común es el dengue durante esta temporada de lluvias en nuestro país, en Venezuela. Sí, así como muy bien lo dices, el dengue es una enfermedad infecciosa viral que se propaga por un mosquito y que ahorita en épocas de lluvia está aumentando los casos y de hecho hay una alerta en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica y que no son también de este continente, donde han aumentado más de 3 veces el número de casos con respecto al año pasado. Por eso es que hay esa alarma actualmente.
¿Qué es lo importante de saber del dengue? El dengue es una infección que se transmite a través del mosquito únicamente. El mosquito tiene que picar a alguien enfermo para posteriormente picar a alguien sano y así es que se transmite la enfermedad. Si no hay mosquito, no hay infección por dengue. El dengue tiene unas características principales, que es tener fiebre, malestar general, dolor en los huesos, en las articulaciones, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, que es el llamado dolor retrocular, puede aparecer un rash y la fiebre generalmente es muy intensa, de eso es llamada fiebre en rompehueso. Hay unas características principales que son los signos de alarma, que es si el paciente tiene dolor abdominal, si el paciente no tolera la vía oral, si el paciente tiene alteración del estado de conciencia, si tiene sangrado, ese paciente debe acudir inmediatamente a un facultativo, es decir, a un médico, donde debe administrarse tratamiento endovenoso para tratar de evitar las complicaciones de dengue, porque puede haber muertes por dengue. El dengue puede tener sus precauciones para evitar esta transmisión, como lo dije anteriormente, es a través de mosquitos. La precaución es evitar que ese mosquito se propague, evitando que las aguas se acumulen en los recipientes, en las tapitas de aguas que pueden quedar en los jardines, en las materos, en cualquier lugar donde se pueda depositar el agua, en los jarrones, en las matas donde se pueda acumular el agua, como las bromelias, por ejemplo. Esa agua debe ser cambiada, inclusive en los recipientes donde los mascotas pueden consumir el agua y se puede propagar el mosquito, utilizar repelentes. Si una persona tiene dengue, hay que utilizar mosquiteros para evitar que a esa persona le pique un mosquito y posteriormente pique a una persona sana. Utilizar ropas claras para tratar de evitar que el mosquito pique y de esta manera podemos evitar que este mosquito vaya a propagar la infección. También se utilizan las fumigaciones. Las fumigaciones solamente va a matar al mosquito adulto, pero debemos recordar que existen otras fases del mosquito, que es la larva y el mosquito más pequeño, que es el que se está reproduciendo y que posteriormente va a volar, y por eso es que tenemos que tener todas las medidas en conjunto para poder evitar la enfermedad. Nos has comentado que tiene gran incidencia actualmente el dengue en Venezuela, nos has comentado también incluso la sintomatología que digamos, pudiese causar. Yo quisiera en este caso consultarte por qué es tan importante que evitemos la automedicación y cuáles son esos principales síntomas que pudiesen indicarnos que es necesario que vayamos al médico porque estamos ante un caso de esta patología. Importante, José Francisco. Evitar la automedicación va a evitar que puedan aparecer ciertas complicaciones del dengue. No se pueden consumir todos los medicamentos porque puede propiciar a que tenga un sangrado, porque una de las características principales del dengue es que afecta unas líneas de las células que participan en la coagulación sanguínea, inclusive en la función hepática, y pueden haber tiempos alterados, tiempos de coagulación alterados, y ese paciente tiene como una predisposición adicional a sangrar. Si yo consumo medicamentos que me propician el sangrado, entonces ese paciente va a ser más fácil para que produzca el sangrado. Por lo menos debemos evitar los AINES, que es el ibuprofeno, el diclofenac, el meloxicam. Ese paciente puede tomar, por ejemplo, acetaminofén y paracetamol para la fiebre. Si no baja con estos medicamentos, puede utilizar medios físicos, que son pañitos de agua fría, que ese paciente se bañe. Y muy importante lo que acabas de decir, José Francisco, los signos de alarma, que son esa sintomatología que es la que nos va a ayudar a que ese paciente vaya a acudir al centro hospitalario, que son la alteración del estado de conciencia, que el paciente no tolere la vía oral, que tenga vómitos, que tenga dolor abdominal, que tenga dificultad para respirar, que sangre. Ese paciente debe acudir a un centro hospitalario. Muchísimas gracias. Conversábamos con la doctora Yoxibel Limas Pérez, médico internista e infectólogo, en relación a los casos de dengue que se han registrado en el país y también sobre la prevención, la importancia que esta tiene. Nosotros de esta manera retornamos el contacto contigo del estudio. Adelante. ¿Qué hacer durante la temporada de lluvia? Evita estancamientos de agua en recipientes y espacios del hogar.